Entonces tenemos el cuadrado de una suma, ¿no? Miren, aquí estaría el cuadrado, aquí me faltaría el paréntesis, cuadrado, aquí el 2, el cuadrado de una suma. Entonces, este A viene a ser el primer término y el B viene a ser el segundo término. Profe, Entonces, disculpe, ¿esta qué temática es? ya estamos en álgebra. Ya el primer tema ya pasó, que eran sistemas numéricos, ya ese ya pasó. Ahora ya O estamos, sea, esto, ajá, el logaritmos ya se acabó también, ¿no? todo eso ya terminamos ya. Todo eso ya. Verán, entonces aquí queda, aquí tengo dos términos, tengo el término A y tengo el término B. El A es el primero y el B es el segundo. Entonces, ¿cómo tienen que desarrollar esto? Aquí tienen que el primer término elevarlo al cuadrado. Luego, aquí colocar, si aquí tengo el más, aquí también iría el más. Y colocar dos veces el primer término por el segundo término. Aquí sí siempre va el más. Aquí en el medio, en el segundo término, va el signo de la mitad, pero al final siempre va más. Más el segundo término elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, veamos ejemplos de esto. Ejemplos. Entonces, supongamos, tenemos X, pongamos paréntesis, ¿no? X más 3, vale, esto elevado al cuadrado, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Miren, la X sería el primer término y el 3 sería el segundo término. Entonces, este primer término lo elevo al cuadrado. X elevado al cuadrado más dos veces, miren aquí. Hay que seguir la forma aquí. Dos veces la X multiplicada por el 3. La X multiplicada por el 3. Cuando va todo junto se supone que es una multiplicación. Ahora sigo aquí. Más el segundo término elevado a la 2. Entonces, este 3, que es el segundo término, lo elevo a la 2. 3 elevado a la 2, ¿vale? Bueno, entonces aquí igual. Bueno, entonces aquí ya tienen X a la 2, queda igualito, porque está solo. Entonces aquí me queda X elevado a la 2, ¿vale? Más aquí. Siempre operamos números con números. Entonces 2 por 3 me queda 6. Y la letra quedaría de última. 2 por 3, 6, multiplicado por X. Entonces me queda 6X. 6X. Y luego aquí más, aquí 3 elevado a la 2, pues es 3 por 3, ¿no es cierto? Entonces les queda más 9. Verán, aquí puede ir el más o puede ir el menos. Este ejemplo, que sería el primer ejemplo, va con más. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo que vaya con menos. ¿Vale? Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, el mismo. X menos 3 elevado al cuadrado. Ay, bueno, aquí es elevado al cuadrado. Entonces, solamente va a haber un cambio. Miren, aquí yo tengo primer término, segundo término. Aquí en el segundo término va a ir el mismo signo que vaya aquí en la mitad, ¿vale? O sea, este segundo término va a tener el mismo signo del segundo término de aquí, porque este es primer término y este es segundo. Acá también, este sería primero, este sería segundo y este sería tercero. Entonces, segundo término lleva el signo del segundo término aquí, siempre. Entonces, aquí me queda el primer término elevado a la 2. X elevado a la 2. Hasta ahí está igual, miren. Después, aquí como el segundo término tiene el signo menos, aquí el segundo término también va a tener el signo menos. Menos, dos veces, miren, el 2 de aquí multiplicado el primer número por el segundo. Entonces, la X por el 3, o sea que me queda igual. Solamente que en vez del más, aquí está el menos, pero lo demás es igual. Y aquí en la segunda parte siempre va a ir el más. Entonces yo aquí tengo más, este 3 elevado a la 2, más 3 elevado a la 2. Es de seguir formas, digamos, seguir la forma. Entonces me va a quedar igual que esto, pero el signo de aquí me va a quedar
cambiado, porque aquí en la mitad, antes tenía aquí el más y aquí tengo el menos. Entonces, el segundo término me va a quedar con el signo de aquí de la mitad. Este x2 me queda igual aquí, x elevado a la 2, ¿vale? Aquí, menos 2 por 3, 6x. Entonces, ahí me queda menos 6x, menos 6x, y luego aquí más 3 por 3, 9, más 9, ¿vale? Entonces, miren, el primer ejemplo y el segundo ejemplo son casi iguales, lo único que cambia es el signo del segundo término. Porque aquí el signo del segundo término es más y aquí el signo del segundo término es menos. Por tanto, aquí el signo del segundo término es más y aquí el signo del segundo término es menos. Dependiendo de esto de aquí, quedan igualitos aquí, ¿vale? Bueno. Bueno, primer término es la X, segundo término es el 5. Entonces, la X elevado a la 2, ¿vale? Como aquí en la mitad tengo el signo más, que es el del segundo término, aquí también va a ir más. Después me quedaría 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo que es el 5 elevado a la 2, más 5 elevado a la 2, ¿vale? Si hasta ahí tienen igual, pues está bien. Ahora sí aquí, x a la 2, x elevado a la 2, más aquí, 2 por 5, 10. Siempre números con números. 2 por 5, 10x, ¿vale? Más, aquí, 5 por 5, 25. ¿Vale? Sí, profe, me dio igual. Entonces, verán, el primer término es 4x, ¿vale? Entonces, como hay un número y una letra, voy a hacer un paréntesis para el primer término. Siempre que haya número y letra, hacemos un paréntesis, ¿vale? Porque ya no hay una cosa, hay dos ahí. Hay un número y una... Antes acá solo había una sola cosa, aquí hay número y letra. Bueno, entonces, por tanto, hago un paréntesis. Y después ya lo efectúo. Aquí en el medio va a ir el menos. Luego aquí 2 veces el primer término, aquí 2 veces el primer término por el segundo. El primer término es 4x, 4x, no bueno, pero aquí pongamos el por porque si no, 2, el paréntesis hace las veces del por, ¿no? 2 veces el primer término por el segundo, ¿vale? Por el segundo. Acuérdense que como yo el menos ya lo coloqué aquí, entonces el segundo término ya lo considero como si fuera el 3, porque este menos ya lo estoy colocando aquí en la mitad. Y aquí ya coloco más el segundo término elevado a la 2, más 3 elevado a la 2, ¿vale? Y ahí, ahora sí ya continuamos, porque este es un poquito diferente porque aquí tiene un número y una letra, entonces lo demás es igual, pero aquí este exponente le influye al 4 y le influye a la x. Entonces aquí me va a quedar 4 elevado a la 2 y x elevado a la 2, entonces mejor lo voy a hacer aquí abajo. Entonces aquí me queda el 4 elevado a la 2, ¿no? 4 elevado a la 2 y la x también queda elevada a la 2. Esa es la diferencia, pero en sí la forma es la misma. Aquí menos. Aquí multiplico números con números. 2 por 4, 8 y 8 por 3, 24. Siempre primero los números. Y aquí la x, ¿vale? Entonces los números ya están. Y ya finalmente me tocaría este de aquí. Más 3 a la 2 que sería 9. Y ya haciendo las operaciones del número, porque la x me va a quedar igual, aquí 4 por 4 me queda 16, x elevado a la 2, 16x elevado a la 2, menos 24x más 9, ¿vale? O sea que este 4x menos 3 elevado a la 2 me da esto de aquí. ¿Vale? Eso sería. Pues entonces verán, aquí estoy multiplicando una suma por una diferencia, ¿vale? Siempre que tengan paréntesis, los paréntesis hacen las veces del por, es decir, de la multiplicación. Yo este lo puedo colocar así o también lo puedo colocar así. Miren, primero la suma y luego la diferencia. Da igual.
Lo pueden encontrar de las dos maneras y de las dos maneras me va a dar lo mismo. Me va a dar este sería primer término, segundo. Aquí también primer término, segundo. Lo que pasa es que en el uno va un menos y en el otro un más, o así, ¿vale? Les va a dar siempre lo mismo. Entonces aquí yo tengo el A, que es el primer término, elevado a la 2, menos el B, que es el segundo término, también elevado a la 2, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí veamos ejemplos. Ejemplos. A ver, vamos a ver. Entonces, primer término, la X, segundo término, el 5, ¿vale? Aquí primero escribí la resta y luego la suma, pero da igual. Entonces, esto va a ser igual al primer término, que es la X, elevado a la 2, ¿vale? Y siempre, miren, aquí siempre va a ir el menos. Aquí en la mitad va a ir siempre el menos, no como acá arriba, que si en la mitad va el más, aquí en la mitad también va el más. Si en la mitad va el menos, aquí en la mitad va el menos. O sea, en el segundo término. Aquí no, aquí siempre va a ir el menos. Y el segundo término viene a ser el 5. Entonces, menos 5 elevado a la 2. ¿Vale? Entonces, aquí les quedaría X elevado a la 2 menos, y aquí 5 a la 2, pues nos queda 25. Entonces, yo aquí tengo 2 menos 3x, como aquí tengo una diferencia, acá voy a colocar lo mismo, pero con suma, 2 más 3x. ¿Vale? Bueno, entonces aquí el primer término lo voy a elevar a la 2. ¿Vale? Y el primer término lo elevo a la 2, es decir, el primer término es el 2. 2 elevado a la 2. Aquí siempre en suma por diferencia, siempre va a ir el menos en la mitad. Y luego aquí tengo el 3x elevado a la 2. 3x elevado a la 2. Bueno, vamos a ver, ¿a qué me da igual eso? Entonces, miren que este es más cortico, porque aquí al final me dan es dos términos nomás, y en la mitad el menos. Aquí sí vamos a la fija, que aquí es el menos. Entonces aquí 2 elevado a la 2 me da 4, menos, y este exponente, ¿por qué lo puse entre paréntesis? Porque aquí tengo número y letra. Entonces el 2 le afecta al 3 y el exponente 2 le afecta a la x. Entonces aquí me queda 3 a la 2 y x a la 2. 9. Eso, muy bien. Entonces 3 a la 2 lo hacemos de una vez, 9. Y x a la 2 pues me queda igual porque como es una letra, entonces aquí me queda x a la 2. ¿Vale? Bueno, entonces aquí tengo x elevado al cubo menos 6, que es una diferencia, por x al cubo más 6, que sería la suma. Entonces tenemos la multiplicación de una diferencia por una suma. Y este primer término y este segundo término son iguales a los del segundo paréntesis, solamente que los signos están cambiados. Aquí tengo un menos y aquí tengo un más. Por tanto, es una suma por diferencia, o lo que es lo mismo, una diferencia por una suma. Entonces, cojo el primer término, que es x a la 3, y lo coloco entre paréntesis, ¿vale? Entonces, aquí coloco x elevado a la 3, lo coloco entre paréntesis. Y esto ya lo elevo a la 2. Elevado a la 2. Bueno. Y luego aquí en la mitad siempre va a ir el menos, siempre. Aquí coloco 6 elevado a la 2. ¿Vale? Bueno. Entonces aquí, ¿qué me queda esto? Igual. Este exponente se multiplica con el otro exponente. Entonces ahí me quedaría x. Esto es la potencia. No, verán. Aquí, acuérdense cuando vimos en potenciación, esto es la potencia de una potencia, ¿no? Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar exponentes, nada más. Entonces, yo digo, 2 por 3, 6, ¿vale? Ahí les quedaría x a la 6. Ay, x elevado a la 6, ¿vale? X elevado a la 6 es aquí. Porque una cosa es que yo diga 3 a la 2 es diferente, porque aquí si 3 a la 2 me queda 9. Pero aquí el que se está elevando al cuadrado es la letra y el exponente. O sea, el exponente propiamente. Aquí, por ejemplo, el 3 sí se eleva al cuadrado y la x al cuadrado, ¿vale? Pero aquí es
un exponente elevado a otro exponente. Cuando tengan dos exponentes, lo que hay que hacer es multiplicarlos, nada más. Entonces aquí tienen x elevado a la 6. Menos, acá el segundo término, menos aquí. 6 por 6 ya les queda 36. 36. Entonces así quedaría este ejercicio. ¿Vale? Sí, bueno, más la diferencia por el... Bueno, entonces miren, aquí el primer término tiene letra y tiene número. El segundo término también. Por tanto, cada uno de ellos lo voy a colocar entre paréntesis. El 2x lo coloco entre paréntesis, ¿vale? Entonces, estamos multiplicando una diferencia multiplicada por una suma. El primer término es 2x, tanto en el primer paréntesis como en el segundo. Y el segundo término es 3y, tanto en el primer paréntesis como en el segundo. Entonces, seguimos la misma forma de siempre, ¿no? Aquí te dice primer término, segundo término, primer término, segundo término, en el medio un más, luego un menos. ¿A qué es igual eso? Al primer término elevado a la 2 y siempre aquí el menos, menos el segundo término elevado a la 2. Entonces el primer término, en este ejemplo 4 es 2x y este lo elevo a la 2, lo elevo a la 2 y luego aquí menos. El segundo término es 3y. Como tiene número y tiene letra, también lo escribo entre paréntesis. ¿Vale? Y elevado a la 2. Ahora, este exponente le influye tanto al número como a la letra. Entonces, aquí me va a dar igual. Aquí me va a dar igual. 2 elevado a la 2 me da 4. Y elevado a la 2, pues me queda igual. X elevado a la 2, porque las letras sí no cambian. Aquí menos. 3 elevado a la 2 me da 9. Y la y elevado a la 2, pues me queda igual. Y elevado a la 2. Así quedaría ese ejemplo. Entonces vamos a hacer la división de polinomios. Tenemos aquí este ejemplo, ¿no? Aquí tengo un polinomio. Poli significa varios. Varios monomios. Monomio significa un solo término. Aquí tengo un monomio porque este es un solo término. Aquí tengo otro monomio, ¿vale? Y aquí este que solo tiene número, pues sería el término independiente, ¿vale? Aquí tengo un binomio porque tengo dos términos. Bis significa dos. Tengo primer término y segundo término. Entonces yo voy a dividir este polinomio entre este binomio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre voy a ir dividiendo este primer término por el primer término para encontrar el primer número que va aquí. Vamos a ver, este es el dividendo. Esto de aquí es el divisor y lo que va acá es el cociente. Aquí yo en esta calculadora no tengo el símbolo de poner aquí la división. Por eso me tocó apañarme así con estas lineecitas aquí. Pero hagan de cuenta que este es el de dividir. Como cuando uno dice 20 dividido entre 4, acá abajo me da 5 y acá me da 0. Entonces tengo el dividendo, aquí el divisor, acá abajo el cociente y acá el residuo. ¿Vale? Bueno, entonces, vale, entonces aquí tengo dividendo, divisor. Necesito conseguir los términos del cociente. ¿Cómo se va a conseguir cada uno de los términos de aquí? Por ejemplo, este primer término de aquí lo voy a conseguir con este primer término y con este primer término de aquí. Entonces, para conseguir este primer término, divido el 7x4, lo divido entre la x, ¿vale? Pero a ver, aquí no me va a salir con exponentes. Esta tabla no me va a servir mejor. Voy a dividirla hacia acá abajito. Entonces digo, este 7x4 aquí. Si este no me va a servir esta tabla, mejor la cierro. No. Pensaba que me iba a servir, pero no. Entonces verán, 7x4 este de aquí. Este lo divido entre esta x de aquí, ¿vale? Dividido entre x. Entonces, esto es muy similar a lo de las potencias. Entonces, el 7 me va a quedar igual porque es el único número que hay. Aquí tengo la misma base y aquí el exponente sería 4 y acá abajo 1. Entonces, cuando yo tengo una división
de potencias que tienen la misma letra, y claro, los exponentes diferentes, aquí lo que hago es restar. A 4 le resto 1. Entonces aquí diría elevado a la 4 menos 1. ¿Vale? Entonces ahí me queda 7. Entonces, X, aquí 4 menos 1 me da 3. Así que esta división me da 7X elevado a la 3, ¿vale? Yo dividí este primer término de aquí entre este primer término de aquí. Entonces me da, el primer término que va a ir aquí es 7X elevado a la 3, ¿vale? Aquí. Aquí me da este término de aquí. Voy a bajar otro poquito. Aquí. Aquí. Vale. Este número lo tengo que multiplicar tanto por este primer número de aquí como por este de aquí. ¿Vale? Pero hay una condición aquí. Lo que yo multiplique, aquí me va a pasar acá con el signo cambiado, porque este primer término siempre se tiene que anular. Entonces, el 7 me quedaría igual. 7 y x3 por x, cuando multiplicamos, aquí estoy multiplicando, ¿no es cierto? Es como cuando yo digo una división acá, que yo digo, por ejemplo, acá digo así, acá digo 20, aquí hago la lineecita así, esta línea, la hago así, 20, así, y aquí los guiones, 20 dividido entre 4 acá arriba, acá. Por ejemplo, yo digo aquí 20 dividido entre 4, entonces yo aquí digo, acá abajo digo, tengo que bajar más. Acá abajo digo así, aquí me da 5, ¿no es cierto? Aquí yo digo 5, 5 por 4, entonces miren, aquí yo multiplico 5 por 4, 20, a 20, 0, digo, ¿no es cierto? Y aquí ya me sobraría 0, así. Entonces este mismo ejemplo que lo expliqué aquí con números, pues es el mismo acá. Así. ¿Vale? Esto mismo estoy haciendo, pero con letras ya, con polinomios, digamos. Entonces yo aquí, cuando digo 5 por 4, 20, aquí también 7 por x, pero aquí multiplico este monomio por este y este monomio por este número. Entonces yo digo 7, x3 por x, pues me queda x4. Siempre se va a anular el primer término de aquí. Porque esto que yo multiplico aquí, que me da 7x4, acá pasa negativo. Aquí me daría 7x elevado a la 4 y acá, aquí me da positivo y acá pasa negativo. Entonces acá me da menos 7x elevado a la 4. Menos 7x elevado a la 4. Pero ahí no he terminado todavía. Porque aquí solo he multiplicado por este primero, por este de aquí. Ahora yo tengo que multiplicar este por este. Entonces, miren, aquí tengo el signo del 7. Siempre el signo de un término es el que va adelante del término. Entonces, el signo del 7x3 sería el más. Y este sería menos. Entonces, yo digo más por menos me da menos. ¿Vale? Y yo multiplico 7 por 3, 21. X a la 3, pero negativo. Entonces, como aquí me da negativo, acá pasa positivo. ¿Vale? Aquí pasaría positivo. Entonces me quedaría más 21 x a la 3. 21x elevado a la 3. 21x elevado a la 3. Cada vez que hago algo se me mueve eso. X elevado a la 3, no. Vale, por eso este mejor, este otro lo voy a borrar. Entonces aquí, este primer término siempre se tiene que anular. Entonces a 21 le quito 11, me queda 10x elevado a la 3. 10x elevado a la 3. Y estos otros pues me quedan iguales, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Así como hice este primer término, que yo dije, para colocar este primer término de aquí, yo dividí este primer término entre este primer término, es decir, siempre vamos a dividir entre la x. Entonces, el 10x3 también lo voy a dividir entre la x, ¿no? Entonces aquí voy a hacer seguido aquí, punto y coma. Yo voy a hacer lo mismo.
Voy a conseguir el término que va aquí, dividiendo este 10x3, que sería ya en esta otra partecita de aquí, este sería el primer término, porque este otro ya se me anuló. Entonces, este primer término con esta x me da el número el término que sigue aquí. Entonces yo digo, 10x3, lo puedo copiar. Lo copio aquí. Bueno, no, es que este necesitaba aquí. Necesito esta fracción. Entonces ahora ya. Dividido entre este primer término de aquí, siempre igual. Dividido entre x. Y va a ser lo mismo, miren. El número está solito, el 10 me queda igual. Como aquí tengo x a la 3 y tengo x y esto es una división, entonces tengo la misma letra, resto los exponentes, a 3 le quito 1, me quedaría 10x elevado a la 2. 10x elevado a la 2. Este número es el que tiene que ir aquí. Aquí no cambia el signo. Esta división que me da aquí de dividir este entre este me queda igualito con el mismo número aquí. Ahí no me cambia el signo. Entonces aquí me queda igual. Le coloco más porque ese sería positivo. ¿Vale? Y ahora, este número lo multiplico por este, que sería lo mismo. Miren, es como multiplicar este por este. El 10x2 por la x, pues me daría el número que tenía acá. Lo contrario de dividir, ¿no es cierto? Si divido, se resta el exponente. Pero si multiplico, se suma. Entonces, el 10 me queda igual. x2 por x me quedaría x3. Pero cuando yo multiplico aquí y lo paso acá al otro lado, sí que pasa con signo cambiado, porque este primer término se tiene que anular. Entonces, aquí me quedaría menos 10x3. ¿Vale? Entonces, aquí me queda menos 10x elevado a la 3. 10x aquí elevado a la 3. Vale. Entonces, miren que aquí ya se anularía esta primera parte. Ahora aquí, multiplico aquí, ¿no es cierto? 10 por 3 menos 30, x2. Y aquí yo dejo un espacio porque esto tiene que ir en orden. Miren, aquí va x4, x3. Como no había x2, por eso yo dejé este espacio aquí. Porque miren, aquí me da un término en x2. Entonces, a este espaciocito que deja aquí ya lo coloco aquí. ¿Vale? Entonces, aquí me da más por menos, me da menos. Pero como les digo, acá pasa cambiado el signo. De todos estos pasa cambiado. El primero se anula, pues los demás no se anulan, claro. Entonces, como me queda aquí menos 30x2, acá lo pongo con signo cambiado. Acá lo pongo con más 30x2. Más 30x elevado a la 2. Elevado a la 2. ¿Vale? Bueno. Ahora, este primero de aquí se me va a anular. Entonces, aquí hagamos así estas líneas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, este se anula, igual que se anuló este. Entonces aquí solamente me queda el 30x2, que lo voy a bajar. Entonces aquí me quedaría este. 30x elevado a la 2. ¿Vale? Bueno. Y ahora tengo que conseguir aquí, como este es el primer término, tengo que hacer lo mismo que he hecho con estos, miren. Este primer término, aquí siempre lo voy a decir, este primer término no va a cambiar, pero acá sí va a cambiar, porque antes este era el primer término, después... Profe, término, perdón ¿sí? que le interrumpa la clase, sino que estamos hablando con mis compañeros y de verdad que nos perdimos bastante. ¿Será que nos puede repetir? Sí, profe, por favor, desde el principio del procedimiento. Desde el Qué principio, pues pena. porque en esas del dividendo, pues no estamos entendiendo casi nada, pues sería mejor Vale. que si tuviera la facilidad de explicarnos quizá en una pizarra, si se le facilita, profe. Yo voy a dividir este polinomio que está aquí, 7x elevado a la 4, menos 11x elevado a la 3, menos 94x más 7, lo voy a dividir entre x menos 3. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer esa división. Este polinomio tiene que estar ordenado, totalmente ordenado. Entonces yo aquí tengo 7x a la 4. Este exponente es 4, ¿no es cierto? Este exponente es 3. El exponente 2 no hay, por tanto aquí tengo que dejar el espacio.
¿vale? Aquí sería exponente 4, exponente 3, exponente 2, que no hay, dejo el espacio, exponente 1, que sí hay, sería este, y aquí ya simplemente este número sin letras, que se llama el término independiente. Y lo voy a dividir entre x menos 3. Bueno, entonces, esto se llama dividendo, esto de aquí el divisor, esto el cociente, y lo que me sobra al final de la división se llamaría residuo, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver. Yo este primer término de aquí, el 7x a la 4, siempre lo divido entre el primer término de aquí. Siempre se hace el mismo proceso. Esto no va a cambiar, porque las matemáticas siempre conservan la forma. Entonces, yo necesito ir consiguiendo los términos del cociente. Estos términos de aquí los necesito conseguir. Entonces, ¿qué hago? El primer término que tenga aquí, lo voy a dividir siempre entre este primer término, ¿vale? Entonces, ¿quién es el primer término aquí? 7x4, lo voy a dividir entre x, que es este primer término que tengo aquí. Entonces, 7x4 dividido entre x me va a dar igual. El 7 me queda igual y x4 dividido entre x, esto lo vimos en la potenciación, cuando tenemos la misma base, aquí la base es x y la base es x. Y los exponentes pues son diferentes. Acá tengo el 4 y aquí tendría el 1, ¿no es cierto? Aunque yo no lo vea, pero ese es el 1. Entonces aquí el 7 me queda igual, dejo la misma base cuando se está dividiendo y resto los exponentes. A 4 le quito 1. Entonces me queda 7x elevado a la 3. A 4 le quito 1, pues me queda 3. ¿Vale? Este número que yo conseguí aquí de dividir este primer término entre este primer término me da 7x3, miren, este 7x3 de aquí. ¿Vale? ¿Para qué me sirve este primer término? Para multiplicar aquí y conseguir aquí esta parte de aquí. Porque miren, este primer término yo lo multiplico con estos dos. Entonces voy a obtener dos términos. El primer término que yo conseguí aquí, este 7x3, multiplicado por esta x, me va a anular lo que tenía de primero aquí. Este primer término siempre se va a anular, siempre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo digo, si yo digo 7x4 dividido entre x a la 1 me da 7x3, pues esto es dividiendo, pero al revés se suman los exponentes. Dividiendo se restan, miren, 7x4 entre x, pues me da 7x3. Pero acá lo que voy a hacer es multiplicar. Acá se me suman los exponentes. Es como si yo digo 7x3 por x a la 1, pues multiplicando estos dos me da el 7x4. Entonces yo acá ¿qué tengo? El 7 me queda igual. X a la 3 por x me da x4. ¿Vale? X a la 3 por x me da x4. Con este 7 me da 7x4. Pero este término de aquí se tiene que anular. Entonces yo coloco el signo contrario. O sea, acá me da más 7x3. Aquí lo coloco, perdón, si acá me da más 7x4, acá lo coloco con menos 7x4. Aquí, ¿qué pasa? Que si yo tengo el mismo término con diferentes signos, esto se me va a anular. A 7x4 le quito 7x4, pues esto me da 0. ¿Vale? Ahora, este primer término que me dio aquí, ya lo multipliqué por este primer término, ahora tengo que multiplicarlo por el segundo término. Aquí sí me tocan números con números. Entonces, 7 por menos 3, menos 21. Y la x3 me queda igual. Entonces aquí me quedaría menos 21x3. Pero cuando pasa acá, me pasa con signo cambiado. Entonces, si aquí me da menos 21x3, acá me pasa con más 21x3. Después de hacer las multiplicaciones, después de multiplicar este número, tanto por la x como por el menos 3, que los he colocado aquí, después hago una lineecita aquí y hago restas. Aquí a 7 le quito 7, pues me queda 0. 0x4, que por eso yo no lo escribo. Aquí también hago la respectiva resta. A 21x3 le quito 11x3, dejo la letra x3 y resto. A 21 le quito 11, me queda 10. ¿Vale?
Entonces, de estos dos términos que tenía, me queda este de aquí, 10x3. Con este 10x3, que es el primer término que está aquí, voy a hacer exactamente lo que había hecho antes con este primer término. Dividir este 10x3, dividirlo entre esta x. ¿Vale? Porque yo necesito conseguir aquí un término para multiplicarlo por estos dos y seguir consiguiendo aquí más términos, hasta luego llegar hasta el final. Entonces, este 10x3 lo voy a dividir entre este x. O sea, de aquí en adelante los procesos ya son iguales a esta partecita de aquí. Ya van a ser iguales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que este 10x3 lo divido entre esta x. Aquí, 10x3 dividido entre x. Entonces, el 10 como está solito como un número queda igual. Y aquí estoy dividiendo estas letras que tienen diferente exponente x como si fuera la x elevado a la 1. Entonces aquí yo dejo la letra y resto los exponentes. A 3 le quito 1, pues me queda 2. Entonces, ¿yo qué obtuve de dividir este primer término entre este? Yo obtuve el 10x2. Cuando hago esta división, este número lo coloco con el mismo signo. Si aquí está positivo, aquí también pasa positivo. Pero, ¿en qué momento me va a cambiar el signo? Me va a cambiar el signo cuando yo multiplico aquí y lo paso acá. Porque este primer término siempre se tiene que anular. Por eso cambia el signo. Entonces yo aquí, miren, si al dividir resto exponentes, a 3 le quito 1, me queda 2. Al multiplicar es lo contrario, se suman los exponentes. Si yo digo 10x2 por x a la 1, este 2 con este 1 lo sumo y me da 3. Es decir, que si yo multiplico estos dos números, estos dos términos, como tienen la misma base, pues sumo los exponentes. Eso es lo que voy a hacer aquí. De aquí a aquí multiplico, ¿vale? Entonces yo digo, el 10 está solito, x2 por x me da x3. Aquí me daría más 10x3, pero acá lo paso con el signo contrario. Acá me da menos 10x3. ¿Vale? Esta primera partecita ya está, que es igualita a lo que hicimos en esta otra parte, digamos. Bueno, ya ahora, este ya lo multipliqué por la x. Ahora, este término lo multiplico por el menos 3. Aquí me toca números con números. El 10 por el menos 3 me da menos 30. Menos 30, x2. Pero acá tiene que pasar con signo cambiado. O sea, aquí me da menos 30, acá me pasa con más 30. Aquí cuando ya he multiplicado este número por estos dos, ya he multiplicado esto, aquí hago una rayita y hago las respectivas sumas o restas, lo que tenga. Entonces, aquí a 10 le quito 10, me queda 0, 0x3, pero entonces sigue siendo un 0. Así que esto se me anula, igual que se me anuló esta parte de aquí. Porque esta primera parte siempre se va a anular. Este 30x2 me queda igual, simplemente lo bajo. Así como con este conseguí un término para colocar aquí, con este 30x2 también voy a conseguir un término para colocarlo aquí. ¿Cómo lo consigo? Este primer término que estaré aquí, porque aquí ya adelante no hay nada, entonces este es primer término. Lo divido entre este primer término de aquí. Este sí nunca va a cambiar. En cambio, estos sí cambian, porque aquí el primer término era 7x4, después el primer término era 10x3, ahora el primer término es 30x2. Entonces, este primer término que yo voy obteniendo aquí, siempre lo voy a dividir entre la x, que este sí no cambia, la x. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí seguimos. Este 30x2 lo divido entre esta x para conseguir el término que va aquí, ¿vale? Entonces, este 30x2 lo divido entre esta x de aquí, ¿vale? Que esta x sería como estar elevado a la 1, ¿vale? Bueno. Entonces aquí me da, el número está solito porque acá abajo no hay números, entonces el 30 me queda igual. Y aquí tengo la misma base, la x y la x son iguales. Entonces, como estoy dividiendo, resto los exponentes. A 2 le quito 1, pues me queda x a la 1. Si quiero, lo escribo el exponente 1 y si no, no. Entonces, aquí, este resultado que obtengo aquí, que está positivo, lo paso igual. Ahí no le cambia el signo, ¿vale? Entonces, este me pasa como más aquí, más.
Ese me queda igualito. Vale. Entonces, miren, esto que obtengo aquí, aquí me pasa con el mismo signo positivo. Pero cuando yo multiplico esto por esto de aquí, acá sí me va a cambiar otro signo, al signo contrario, porque yo necesito ir eliminando. Este primer término de aquí se tiene que eliminar. ¿Vale? Bueno, entonces yo digo 30. El 30, como es un número que está solo, me queda igual. Y aquí digo x por x, x2. Entonces aquí me queda 30x2 positivo, porque el signo de la x es positivo. El signo de un término siempre es el que va delante del término. Entonces aquí me quedaría 30x2. Acá me va a pasar como menos 30x2. ¿Vale? Aquí me pasa como menos 30x. Entonces aquí me queda menos, para que se me anule ese, miren, menos 30x elevado a la 2. Este ya se me va a anular. Bueno, entonces yo he multiplicado esto de aquí por este. Ahora aquí me tocan números con números. Entonces, más por menos me da menos. 30 por 3 me da 90. Entonces me queda menos 90x. Pero acá me tiene que pasar con el signo cambiado. Me tiene que pasar como más 90x. Más 90x. Acuérdense que yo cuando multiplico esto por estas cantidades, acá me va a cambiar el signo porque el primer término siempre se tiene que anular, ¿vale? Y siempre vamos a ir en orden, x4 con x4, x3 con x3, x2 con x2, x con x. Miren, este 90x está debajo del 94x, ¿vale? Entonces así bien ordenadito tiene que ir. Aquí ya hago otro guión. Para ahora, una vez que yo he multiplicado este por estos dos términos, aquí hago un guión y ya voy a hacer las respectivas restas o sumas, lo que sea que haya, dependiendo pues los signos. Bueno, entonces aquí el primer término se anuló, el primer término se anuló, primer término se tiene que anular. Entonces esto se anula. Y aquí yo tengo que operar las X con las X. Entonces a 90X le tengo que quitar 94X. ¿Vale? Entonces aquí sí me queda igual. La única vez que yo cambio el signo es cuando de aquí paso para acá. Cuando multiplico esto con estas cantidades y las paso acá. Pero del resto queda todo normal. Bueno, aquí esto se anula. Entonces aquí a 90X le quito 94X, pues aquí ya me quedaría menos 4X. Aquí me quedaría menos 4X. ¿Vale? Menos 4X. Yo estoy operando estos dos, miren, X con X, ¿vale? Y ahora, este de aquí que obtuve, así, miren, aquí obtuve el 10, X3, ¿vale? Y lo dividí entre la X. Aquí obtuve el 30X2 y lo dividí entre la X. Ahora obtengo el menos 4X y lo voy a dividir entre esta X para ver qué número va aquí, ¿vale? Entonces, ese ya lo hago aquí. Entonces, aquí coloco este. Y coloco, bueno, el menos pues no hace falta, ¿no? Pero bueno, lo podemos colocar. Entonces, menos 4X, este menos 4X de aquí, dividido entre esta X de aquí. Dividido entre X. Vamos a ver. Entonces, aquí la X dividido entre la X, pues se va, porque aquí tendría exponente 1 y aquí también exponente 1, ¿no es cierto? Entonces, me queda 1 menos 1, 0. Me quedaría así, menos 4X elevado aquí a la 1 menos 1, ¿no es cierto? 1 menos 1, pero bueno, eso ya les da 0 ahí. Entonces me queda menos 4x elevado a la 0. Pero acuérdense que todo número elevado a la 0 da 1. Entonces ahí les queda menos 4, x a la 0 pues les da 1. Menos 4 por 1. Y eso pues les da menos 4. Este número que tengo aquí me pasa igualito, con el mismo signo me pasa aquí. Aquí me pasa como menos 4. Ahí, no lo he cambiado para nada. Entonces, repito, lo único que cambia es cuando de aquí, yo multiplico aquí y pasa acá, porque aquí se me tiene que cambiar este signo, por eso. Entonces, acuérdense, la única vez que cambia es
cuando de aquí paso hacia acá. Bueno, entonces yo ya digo, menos 4 por x me queda menos 4x, ¿vale? Como aquí me da menos 4x, aquí yo ya pongo más 4x, ¿vale? Entonces aquí ya pongo más 4x, más 4x, porque estos tienen que quedar con el signo cambiado, pues para que aquí se anule, ¿vale? Y ahora me falta multiplicar estos dos. Entonces, menos por menos me da más. 4 por 3, 12. Como aquí me da positivo, acá lo pongo negativo, ¿vale? Porque aquí me da más 12, miren, menos por menos más 4 por 3, 12. Aquí lo pongo negativo, pero debajito de este número. Entonces aquí ya pongo menos 12. Es decir, que este menos 12 lo tengo que operar con el 7. Siempre es x4 con x4, x3 con x3, x2 con x2, x con x y números con números. Y primer término de aquí siempre se anula. Por eso aquí lleva signos contrarios, ¿no? Por eso de aquí, lo que multiplique acá, pasa acá con signo contrario. Bueno, ahí ya terminamos ya. Entonces aquí ya hacemos la resta que tenemos. Bueno, entonces miren aquí, esto se anula, ¿no es cierto? A menos 4 más 4 me queda 0. 0x, pero no deja de ser un 0. Y ahora si aquí a 7 le quito 12, entonces me va a quedar negativo aquí. Y me va a quedar menos 5. Menos 5, ¿vale? Bueno, entonces ahora aquí yo voy a escribir, este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente y este es el residuo, ¿vale? Entonces para que lo tengan bien Profe, claro. disculpe, me perdí en la partecita del menos 12. ¿Me puede explicar, por favor? Claro que sí, verás. Entonces, vamos desde acá, ¿no? Entonces, aquí menos por menos, más. 4 por 3, 12. Más 12 me daría. Pero acá tiene que pasar con signo contrario. Aquí queda como menos 12. El 12 es un número, ¿no es cierto? Entonces, el 12 yo lo tengo que operar con el 7, ¿no? Entonces, yo digo a menos 12 le sumo 7. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay más negativos que positivos, porque aquí el 12, pues hay más negativos. ¿Cuántos más negativos hay que positivos? Pues 5. Entonces yo digo menos 12 más 7 les da menos 5, ¿vale? Ahí ya Sí, queda. profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, vamos a ver. Voy a escribir las partes. Voy a escribirlas aquí debajo. O a este más bien, a ver si me alcanza acá debajo, pero sí, sí me alcanza. Verán, esto sería el dividendo, ¿no? Dividendo. Esto es dividendo. Es el dividendo, vale. Lo que me dio aquí, este es el divisor, x menos 3 divisor. Dividendo aquí. Es el divisor. Es el divisor, vale. Esto de aquí, dividendo, divisor, esto es cociente, ¿vale? Este es el cociente. Esto es cociente. Aquí cociente. Es el cociente. Y esto que me sobró aquí es el resto o residuo, ¿no? Como le quieran llamar. Entonces aquí el menos 5. Menos 5. Es el resto. Es el residuo. El residuo. O también le pueden llamar resto. ¿Vale? Bueno, vamos a dividir 4x a la 3 menos 8x2 menos x más 2 dividido entre x menos 2. Acuérdense que esto tiene que ir en orden. Aquí hay x3, x2, x y aquí ya el término independiente. Bueno, entonces siempre con este primer término de aquí y este primer término de aquí tengo que conseguir
el término que va aquí. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí, 4x3 dividido entre la x, ¿no? Entonces aquí. Esto dividido entre la x, vamos a ver que el número está solito, entonces ahí me queda 4. Aquí como tengo la misma letra y es una división, resto los exponentes. A 3 le quito 1, porque este sería el exponente 1, ¿no? Aunque uno cuando es el exponente 1 no lo coloca, pero bueno, aquí yo digo 3 menos 1, pues me queda x elevado a la 2. X elevado a la 2. Bueno, este número tiene que ir aquí, ¿vale? Entonces este número va a ir aquí. Aquí. Entonces aquí este número que me dio, entonces dividiendo, resto los exponentes, a 3 le quito 1, 2, pero multiplicando hago lo contrario que es sumar. Este número lo paso con el mismo signo, tal cual. Entonces aquí me queda 4x elevado a la 2. Me queda igualito. Bueno. Aquí, para conseguir este número, dividí este entre este. Ahora aquí ya no voy a dividir, aquí voy a multiplicar. Entonces aquí multiplico este 4x2 primero por la x y luego por el menos 2. Pero cuando multiplico por la x, lo que tengo que hacer es anular este primer término. Entonces aquí yo digo, 4 me queda igual, x2 por x, pues me queda x3, ¿no? Como multiplicar este x2 por esta x, me queda este x3. Me queda 4x3 positivo. Aquí es la única vez que cambia el signo, cuando multiplico esto y me vengo para acá. Entonces acá me queda menos 4x elevado a la 3. Menos 4x elevado a la 3. Bueno, seguimos. Ahora aquí, 4x a la 2 por menos 2. Entonces me queda menos 8 x a la 2, como aquí me da menos 8, acá me quedaría más 8x2. ¿Vale? Entonces aquí me queda más 8x elevado a la 2. Bueno, entonces aquí, después de multiplicar, ya hago la respectiva resta. Aquí. Aquí esto se anula y esto también se anula. Entonces aquí yo bajo este término de aquí, menos x, lo bajaría, menos x. Pues aquí puedo bajarlo los dos, ¿no? Acá antes no los bajé, pero sí se los puede bajar. Entonces menos x más 2. Bueno, entonces aquí yo esta menos x la divido entre esta x. A ver qué me da, ¿vale? Ya la vamos a terminar para que vayan a la otra clase. Entonces aquí. Menos x, este primer término de aquí, lo divido entre este primer término de aquí. Menos x dividido entre x. Bueno, entonces aquí me da menos entre más me da menos y x entre x pues me da 1. La misma cantidad arriba y abajo da 1. Entonces aquí me queda menos 1. Este número pasa igualito acá, como menos 1. Solamente voy a cambiar cuando de aquí multiplico esto y paso acá. Ahí sí cambia. Entonces, aquí menos 1 por la x me da menos x, pero acá pasa como más x. Aquí pasa como más x, ¿vale? Y aquí, menos por menos me da más. Y 1 por 2 me da 2. Me da más 2, entonces acá pasa como menos 2. Menos 2. Vale, y aquí ya me queda que me sobró 0, miren. A una x le quito una x, me queda 0. Y al 2 le quito 2, me queda 0. O sea que aquí me sobró de residuo, me sobró 0. ¿Vale? Entonces, este es el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Cuando me sobra 0, decimos que la división es exacta. Otra cosa que no les dije antes, que les voy a decir ahorita, ya terminamos, ¿no? La clase. Verán, ¿cuándo sé que tengo que terminar la división? ¿Cuándo sé que la tengo que terminar? Cuando aquí este número
Yo, por ejemplo, aquí tengo la X, ¿no? Y aquí este número ya no tiene ningún grado en X. Entonces, yo aquí ya termino la división. Por ejemplo, aquí el X4 tiene, el exponente 4 es más grande que el exponente 1. Entonces, yo sigo. Exponente 3 más grande que el 1, sigo. Exponente 2 más grande que 1, sigo. Exponente X igual al exponente de X, sigo. Cuando este número ya no tiene la letra, entonces aquí yo ya termino. Porque claro, aquí ya ¿qué voy a hacer? Y acá abajo, bueno, esta división no es exacta, porque aquí me sobró 5, ¿vale? Entonces aquí esta división no es exacta. Esta división no es exacta. Ahora acá abajo les escribo cuándo es exacta la división. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Verano, ahí en esta división, después del x de menos x a la 3 más 30x al cuadrado, ¿por qué el 30x al cuadrado no pasa al 94? Claro, esto se lo puede bajar aquí. Aquí lo podemos bajar, verás. Entonces, si quieres, se lo baja aquí. Menos O 94. sea, me refiero a restarse, porque el 94x no se resta con el 30x al cuadrado. Este de aquí. Sí, Este. profe, ese. Vale, vale. Verás. Con el 30x que está abajo, después Vale. del menos x al Ajá, a la- correcto. Verá, ya te explico. Porque ustedes tienen que restar x4 con x4, x3 con x3. Este es 30x2 y este es x. Entonces los exponentes son diferentes. Tú no puedes restar dos letras que tengan exponentes diferentes. Tú tienes que, por ejemplo, aquí el 30x2, restarlo con el 30x2. Aquí me dio 94x, ¿no es cierto? Esta x yo no la puedo restar con un x2. Entonces, esta X tú esperas a que aquí nos dé un término que tenga X, como es este caso. Aquí me da menos 90X, que acá pasa con más 90X. Aquí ya puedes restar la X con la X. ¿Vale? Ah, listo, perfecto, profe, gracias. Entonces, así tienen que hacer. Siempre restar X4 con X4, X3 con X3, X2 con X2. Aquí el 94X se tiene que restar es con el 90X. ¿Vale? Verán, entonces esta división no es exacta porque el residuo no me dio 0. Por eso no es exacta. ¿No? Entonces, ¿por qué el residuo es 5? Porque el residuo es 5. ¿Vale? Y ahora sí vamos a ver la de acá abajo. Entonces, esta división sí es exacta, porque este es dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces aquí el residuo es 0. Entonces yo coloco esta división es exacta porque el residuo me dio 0. Porque el residuo es 0. Acuérdense que si el residuo es 0, entonces la división es exacta. ¿Vale?